Shalom, shalom para todos, buenas noches. Aquí estamos en este día miércoles con la segunda parte de esta enseñanza, este tema que hemos comenzado a traer, ya que estamos próximos a la festividad de Pesaj. Así que estamos en este día, el día lunes, comencé hablando y haciendo un amplio panorama por ahí de lo que significaban las fiestas, en un contenido profético y en una amplitud. Les recomiendo que si por ahí no pudieron verlo, el video quedó ahí grabado en nuestra página de Facebook, así que lo puede ver, la introducción a la fiesta de la primavera. Así que acá estamos en este segundo día. Por ahí tuvimos un problema con el internet, por eso hubo algún inconveniente, pero aquí estamos nuevamente. Así que rápidamente yo quiero continuar de alguna manera lo que comencé el día lunes, pero ya ir más abocado a lo que es la fiesta de Sukkot, de Pesaj, ¿sí? Recordemos que estamos pronto ya a la festividad de Pesaj, el próximo sábado 27, antes que termine el Shabbat, tendremos la convocatoria y la cena de Pesaj, donde vamos a participar y será toda una fiesta. Luego que termina la cena, entraremos al día de Shabbat, que también es el Shabbat de Hamatzot, de panes sin levadura, que también comenzaría la festividad de Bikurim, que tiene que ver con los primeros frutos y con la entrega de nuestras primicias. Así que damos gracias a nuestro Dios, damos gracias al Eterno, les bendigo a cada uno de los que se conecten y aquellos que verán el video luego pueda ser de mucha bendición. Así que quiero entrar de lleno, quiero trabajar hoy en dos cosas que me parece muy interesante, ya que esta parte, en este día quiero hablar solamente de Pesaj, ¿sí? Pesaj conocido como Pascua, pero también voy a ver algunas diferencias que hay sobre la festividad de Pesaj y también sobre la de Pascua, cuáles son algunas diferencias, ¿sí? Así que les decía que quiero trabajar en este día sobre Pesaj, sobre lo que es la celebración que tiene que ver con la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y quiero tocar dos puntos de los cuales cada uno me voy a desarrollar, y Dios quiera que podamos tener el tiempo suficiente para poder compartir con ustedes todo lo que tengo y he preparado, y que seguramente no lo será todo, y creo que hay mucho más para entender, para comprender, para estudiar. Sobre las festividades está habiendo mucho material y muchas personas fieles que pueden aportar a lo que es el aprendizaje y cómo celebrar estas festividades. Así que vuelvo a reiterar, quiero tocar dos puntos, ¿sí?, que creo importantes, sobre los cuales en cada uno de ellos me voy a desarrollar. Así que número uno, quiero comenzar con que si debemos de celebrar nosotros, los creyentes en Yeshua, el Pesaj, ¿sí? Si los creyentes en Yeshua hoy en la actualidad deben o no celebrar Pesaj. Y la segunda, que si me ayuda el tiempo voy a compartir, tiene que ver con el cumplimiento profético de la festividad de Pesaj en la vida de Yeshua, y cómo aplicar el Pesaj a nuestras vidas en una manera espiritual, ¿sí? Entonces, el tema es cómo es que hemos venido
enseñando y hemos venido de alguna manera compartiendo algunas cosas, no es algo que por ahí a mí se me ocurre o es algo que yo creo, ¿sí? Sino que venimos enseñando cosas, y para los que nos siguen, para los que están entrando a entender sobre las raíces hebreas, estamos mirando un panorama diferente. Entonces, por ahí aclarar de que no son cosas que a uno se le ocurren, no son cosas que por ahí pensamientos propios, sino que todas las enseñanzas que traemos o enseñamos son enseñanzas que las encontramos en las Escrituras. La Escritura nos respalda, y sobre todo lo que nos respalda es la historia, que juega un papel muy importante, ya que la historia no se puede cambiar. Entonces, a lo que me refiero es que dentro del pueblo de Dios, lo que hoy se llama la iglesia, durante muchos años fueron infiltrándose algunas teologías, surgiendo algunas líneas de pensamientos de hombre, ¿sí? Que quizás no con mala intención, no con una mala intención, pero sí esas teologías y esos pensamientos que se infiltraron en el pueblo de Dios afectó la fe o afectó la emuná, y por lo tanto, al haber afectado la fe o la emuná, afectó la dinámica del pueblo. Entonces, debo de decirle, por ejemplo, que hay una gran diferencia entre celebrar Pesaj y celebrar la Pascua cristiana, ¿sí? Hay una gran diferencia. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y por ejemplo, una de las cosas o una de las diferencias de la celebración, por ejemplo, de lo que es el Pesaj bíblico y la Pascua cristiana, es que las fechas son diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a la historia, vamos a ver que, por ejemplo, en el 325, ¿sí? En el 325 el emperador Constantino hizo algunas reformas sobre lo que en aquel entonces había y estaba el pueblo de Dios, ¿sí? Y el emperador Constantino hizo una reforma que tocaron, ¿sí? Tocaron la esencia, tocaron el calendario que tiene que ver con el calendario profético de Dios, que tiene que ver con las fiestas, ¿sí? Recordemos que Levítico 23 consideramos que es el calendario profético de Dios. Entonces, el emperador Constantino en el 325 lo que hizo fue tocar la fecha de la celebración de Pesaj, el Pesaj bíblico, y cambiarlo aún de nombre, porque el verdadero nombre en hebreo es Pesaj, no es Pascua. Entonces se le cambió no solamente la fecha, sino también se le cambió el nombre. ¿Y cómo sabemos esto? Por ejemplo, si usted tiene acceso, y seguramente lo tiene a internet, usted googlee y usted va a encontrar, por ejemplo, la carta de Constantino en el concilio de Nicea, en el 325. Yo quiero leerles algo. Por eso dije al comienzo que todo lo que hablamos está respaldado y fundamentado en la Escritura, pero también está fundamentado en la historia, y la historia nadie la puede cambiar. Entonces, ¿deben o no celebrar hoy los creyentes en Yeshua el Pesaj bíblico? Entonces, ¿deben o no? Entonces, con todas estas distorsiones e influencias que ha tenido el pueblo de Dios durante generaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, y le quiero leer la declaración que hace el emperador Constantino, y cómo desde ahí el pueblo de Dios fue tomando otro camino. Entonces, por ejemplo, la carta del emperador Constantino dice lo siguiente: y habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la iglesia cristiana se conserve en una misma fe,
por el amor y la armonía de nuestra comunión, devoción al Señor Altísimo en cuanto a lo concerniente al más grande día, Pascua. Entonces dice que, sigue diciendo la carta, dice, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Señor Altísimo en cuanto a lo concerniente al más sagrado día, Pascua o Pesaj, fue decretado por conocimiento común, y dice, y de todos los obispos católicos cristianos. O sea que acá vemos un problema muy grave, ¿sí? Que quizás muchos pueden ignorar y otros no, conocen la historia, pero eso es algo muy grave, porque tanto los obispos como el emperador Constantino lo que hicieron ellos, sin autoridad delegada de Dios, sin la inspiración divina de Dios, vemos que ellos tocan la fecha, y no solamente la fecha, sino que tocan algunas cosas que tienen que ver con las festividades y sobre todo sobre Pesaj. Entonces dice, fue decretada por consentimiento común y de todos los obispos que se debe celebrar el mismo día en todo lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable, por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Hasta ahí vamos bien. Ahora, sigue diciendo la carta, dice, nos ha parecido algo indigno. El emperador Constantino dice, se nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Dice, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto son afectados por la ceguera merecidamente del alma. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros, totalmente divorciados, perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebridad de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esta detallada multitud de judíos. Como es necesario entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así, y dice el emperador Constantino, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación, o sea, una manipulación, y que la costumbre que prevalezca en memoria con la ciudad de Roma. Escuche bien esto, se lo vuelvo a leer, dice, y que la costumbre que prevalezca en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse en desear lo que la razón de sonido aparece en la demanda, evitar toda participación en la realización perjuros de los judíos, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más alto día en una fecha diferente a la que lo celebran los judíos. Lamentablemente, desde la declaración de este hombre, el pueblo del Eterno quedó afectado hasta el día de hoy. Porque aunque la iglesia protestante, la iglesia cristiana protestante, hoy la iglesia evangélica,
quiera de alguna manera estar desconectada de la iglesia cristiana católica, en realidad la iglesia madre, la iglesia católica, es la madre de la iglesia evangélica. Entonces, lo que el emperador Constantino hizo fue de alguna manera maldecir las generaciones futuras. Y fíjese que hoy en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, en los creyentes que aman al Señor de todo corazón, tienen la misma línea de pensamiento, porque cuando se habla de las festividades, se habla del Shabbat, enseguida dice, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros celebramos otra cosa, ellos mataron a Jesús, mataron al Mesías, etc. Entonces, fíjese que si prestamos atención, el emperador Constantino dice, es correcto entonces que rechazando las prácticas de este pueblo, nosotros totalmente divorciados perpetuemos esto a las futuras generaciones. Entonces, por eso la iglesia de hoy en día rechaza las fiestas y todo lo que tenga que ver con el pueblo judío, los rechaza. Entonces, bajo este mismo patrón, es que la iglesia dejó de celebrar las fiestas, y no solo la fiesta, sino también fue Constantino quien cambió el día del Señor, el Shabbat, por el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, lo que hizo este hombre, ¿sí? Lo que hizo este hombre malvado fue tocar el calendario de Dios, y lo primero que hace es desconectar las fechas que la Escritura nos indica que se deben de celebrar. La carta dice, celebrémosla cualquier otra fecha que no sea la fecha que celebran los judíos. La carta dice que no tengamos nada que ver con ellos porque nosotros somos otra cosa aparte. Entonces, eso es por eso entonces que la iglesia terminó celebrando una fiesta, ¿sí? La iglesia de hoy terminó celebrando una fiesta que el Eterno determinó, pero ¿cuál es la diferencia? Que lo hace a tiempo, lo hace fuera de tiempo y a su manera. ¿Se entiende? ¿Eso lo hace para qué? Para no tener nada que ver con el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia, lo que nosotros llamamos hoy la iglesia, celebra la Pascua, que dicha sea de paso, cuando llega la fecha de la Pascua, no sé por qué aparece el conejito y el huevito, no sé, no entiendo, pero bueno, imagínense hasta ese punto hemos llegado de celebrar o de mezclar una fiesta santa, sagrada, una convocación santa con cosas y ritos paganos. Entonces, una de las influencias fuertes dentro del pueblo de Dios es la idea de que, por ejemplo, Cristo ya cumplió la fiesta por nosotros y ya no hay que celebrarla más. No sé si usted ha escuchado de personas, pero la gran influencia dentro del pueblo de Dios es la idea de que Cristo cumplió la fiesta y que con Cristo ya no hay que celebrarla más. O sea, que como Cristo ya cumplió por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Se entiende? Que Cristo cumplió todo lo que era una sombra, por tanto no hay que hacer nada. Ese es el pensamiento de un pensamiento, de una teología, ¿sí? Una rama de pensamiento teológica muy fuerte dentro del pueblo de Dios. Considerar de que con Cristo, como Cristo cumplió toda la fiesta, cumplió todo, ya no hay que hacer nada. Vamos a ver si no hay que hacer nada. Vamos a ver si hay que celebrarlo o no. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si vamos a celebrar o no una fiesta, tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura. Si es verdad el pensamiento de que si Cristo cumplió por nosotros la fiesta, debemos o no celebrarla.
Si vamos a tomar un pensamiento teológico de una persona que un día se levantó, aunque quizás no lo hizo con mala intención, pero lo que hizo fue desviar del camino al pueblo que con amor servía y quería servir al Señor. Entonces, mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 24. Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 28, y dice: obedezcan estas instrucciones. Le voy a leer otra versión para que se pueda entender mejor. Obedezcan estas instrucciones, dice: será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos, cuando entren en la tierra que el Señor les ha prometido darles. Escuche bien el versículo, dice: ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es el Pesaj del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los hebreos, e hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia los salvó o les salvó la vida. Dice el último versículo 28, dice: al oír esto los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Número 1, la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que es una instrucción. O sea, el texto, se lo vuelvo a leer, dice: obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua. O sea que la festividad tiene que ver con una ley perpetua, número 1. Número 2, que la festividad de Pesaj será no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Número 3, dice: seguirán celebrándola. Seguirán celebrando esta ceremonia. ¿Sí? Ahora, recordemos que algo muy, muy importante, que el primer Pesaj fue en Egipto. ¿Sí? O sea, que el Pesaj tuvo cumplimiento en Egipto. ¿Sí? Cuando el pueblo clamó, Dios envió a Moisés, dio la instrucción que el cordero había que sacrificarlo y luego poner la sangre en los dinteles, y ese fue el cumplimiento, ese fue el primer Pesaj. ¿Sí? Ahora bien, el Pesaj tuvo cumplimiento en Egipto, pero sin embargo, la Escritura dice que debemos seguir celebrándola. ¿Vamos bien? El eterno Dios dice: ustedes tuvieron un Pesaj en Egipto, yo lo saqué con mi mano, pero cuando aún ustedes salgan de Egipto, seguirán celebrándola. Ahora bien, nosotros entendemos que Yeshua es nuestro Pesaj, ¿sí? El día de hoy. Que en Yeshua tuvo cumplimiento la festividad de Pesaj. O sea que, así como en Egipto tuvo cumplimiento y Dios dice que la festividad debía de seguir celebrándose, cuando vemos en la vida de Yeshua vino a cumplir la primer fiesta, que es el Pesaj, ¿sí? Quiere decir entonces que aunque el Mesías Yeshua haya cumplido proféticamente la festividad de Pesaj, el mismo Dios sigue diciendo en su palabra que aunque haya el Mesías cumplido el Pesaj, dice, seguirán celebrándola. ¿Se entiende? Seguirán celebrándola. O sea, es un mandato, es un estatuto. La Escritura dice, porque si vamos a decir que todo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que había de venir, entonces miremos la sombra, cómo ocurrieron las cosas para poder entender lo que iba a venir. ¿Se entiende? Si el Pesaj en Egipto fue un cumplimiento y luego Dios dice hay que celebrarlo,
Hoy nosotros en el Mesías Yeshua tuvimos el cumplimiento profético, pero Dios sigue diciendo hay que seguir celebrando Pesaj, como las demás festividades. Entonces, ¿debemos los creyentes en Yeshua celebrar Pesaj? Claro que sí. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, una de las cosas que se hace en una festividad y es fundamental, por ejemplo, es recordar lo que nuestro pueblo pasó en Egipto. Y de esta manera enseñarles que de la misma manera que nuestro pueblo pasó en Egipto, poderle contar lo mismo que Yeshua, nuestro Mesías, vivió y sufrió en la cruz por nosotros, porque Él es en nuestro Pesaj hoy. Lo dice el Nuevo Testamento, que Yeshua, el Mesías, es nuestro Pesaj hoy. Entonces, la instrucción del Todopoderoso dice que cuando nosotros estemos celebrando el Pesaj y nuestros hijos nos pregunten qué es eso que están celebrando, nosotros debíamos de contarle lo que sucedió, lo que vivió nuestro pueblo en Egipto, pero ahora sabiendo que desde el Mesías Yeshua nosotros ahora tenemos ese Pesaj. Entonces, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos de lo que pasó el pueblo en Egipto, la única manera de contarle lo que Yeshua hizo por nosotros, que Yeshua es nuestro Pesaj, es contándole. Por eso el mandamiento dice, y cuando tus hijos te pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, ustedes le responderán, este sacrificio, este Pesaj del Señor que pasó en Egipto, dice, pasó de largo por las casas de los hebreos. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Entonces, la fiesta de Pesaj o de Pascua, digo Pascua para que se entienda, pero en realidad recién hice una comparación de la distinción y lo voy a seguir diciendo, de lo que significa Pascua y lo que significa Pesaj. Así que para que se entienda, por ahí yo voy a decir Pesaj y Pascua, pero me estoy refiriendo a Pesaj. Entonces, la festividad de Pesaj nos recuerda cuando en el pasado Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con su mano poderosa. O sea, esta es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos acerca del Dios de Israel, que poderoso, amoroso y fuerte, más que todos los dioses que había en Egipto y los dioses que existen hoy en la actualidad. Entonces, esta es la mejor manera de poder enseñar que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él es nuestro Pesaj hoy. Ahora bien, quiero seguir un poco más. Si la liberación, escuche esto, si la liberación, porque para hablar de Pesaj tenemos que ir a los acontecimientos que sucedieron en Egipto. Y vuelvo a recalcar, no podemos entender lo que Yeshua, el Mesías, hizo, poder entender el Pesaj, que significa la liberación, ¿sí? de un pueblo, de una persona, no podemos ir si no vemos la sombra de lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, si vamos a ir ahí, nos vamos a dar cuenta entonces que si bien la liberación de un pueblo esclavizado por muchos años en Egipto fue el mismo Dios, ¿sí? Fue el mismo Dios quien liberó al pueblo. Pero sin embargo, aunque fue el Eterno quien liberó al pueblo de Israel, el pueblo tuvo que tener fe, tuvo que tener emuná para salir. O sea, si bien Dios fue quien lo sacó, pero el pueblo necesitó salir en fe, salir con fe, creyendo en Él, que su mano poderosa había sido quien lo sacó de Egipto. Ahora bien, si analizamos la salida de Egipto, vamos a encontrar, por ejemplo, algunas cosas muy interesantes.
Y vamos a analizar el contexto, vamos a analizar un poquito lo que más o menos pudo haber sucedido en ese entonces. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que analizar cuando vamos a hablar de Pesaj o vamos a celebrar Pesaj tiene que ver con la liberación de un pueblo, pero también tiene que ver con la liberación de nuestra vida personal, ¿sí? De sacar a Egipto de nosotros. Nosotros, dice la Biblia que estábamos muertos en pecado, ¿sí? Y que nosotros necesitábamos un Pesaj para ser libres, ¿sí? Vivíamos una vida muy desordenada, lejos de los reglamentos o de los mandamientos de Dios, pero cuando Yeshua nos encontró, Dios nos encontró, tuvimos un Pesaj. Ahora bien, analicemos esto. En Egipto, por ejemplo, cuando sucede lo de las plagas, cada plaga fue atacando a un dios, ¿sí? Y Dios, a través de las plagas, fue devastando al lugar, o sea, a Egipto. Entonces vemos que el estado en el que quedó Egipto, el estado económico, político, social y aún religioso, quedó destruido. Nosotros podemos ver de alguna manera que con todo lo que sucedió y más la corona, por así decirlo, que fue el ejército de Faraón metido en el mar, ¿sí? Y ahí el mar los tragó. Eso fue como decir, aún quedó sin ejército, y muchos dicen que Egipto no volvió a ser el mismo, no se levantó nunca más hasta el día de hoy. Entonces vemos a un Egipto devastado económicamente, socialmente, religiosamente. Entonces, en base a esto podemos sacar algunas por ahí interesantes conclusiones o reflexiones. Número uno, una de las reflexiones que podemos hacer y de cómo aplicarlo a nosotros hoy, por ejemplo, es que junto con el pueblo, salió gente que vio, por ejemplo, que en Egipto ya no había futuro. Junto con el pueblo, seguramente hubo personas que salieron con el pueblo porque vio que en Egipto ya no había futuro. Número 2, por ejemplo, junto con el pueblo de Israel en la liberación, hubieron personas que salieron de Egipto porque vieron que había basado de alguna manera, personas que habían basado su vida en creencias que a la hora de la prueba, a la hora de la crisis, por ejemplo, vieron que el Dios de los hebreos era mayor que el de ellos. Entonces, vieron que sus dioses no tenían la misma fuerza o autoridad. Entonces, como vieron el poder del Dios de Israel, ellos se unieron al pueblo y salieron también de Egipto. Número 3, por ejemplo, podemos haber encontrado personas que salieron de Egipto porque vieron la oportunidad de un cambio, pero salieron con la motivación incorrecta. ¿Por qué salieron con la motivación incorrecta? Porque Egipto nunca salió de ellos. O sea, tenemos que pensar que el Pesaj que sucedió, la liberación, junto con el pueblo, hubieron todo tipo de personas que salió. ¿Se entiende? Que es más o menos la que le estoy nombrando. Personas que salieron queriendo tener un cambio, quizás estaban cansados de la vida que estaban viviendo, pero salieron con la motivación incorrecta, porque vieron la oportunidad de querer cambiar, pero en realidad nunca Egipto salió de sus corazones. ¿Se entiende? ¿Por qué salieron con la motivación incorrecta? Porque el Eterno dijo a Moisés, que cuando él dijo, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore y para que me celebre fiesta, para que me celebre sacrificio. ¿Se entiende? ¿Y qué vamos? O sea, y vemos en el camino que en vez de celebrar fiesta al Dios eterno y para él y para el Dios eterno,
ellos terminaron celebrando fiestas paganas, adorando a un becerro. O sea, ellos terminaron adorando un diseño equivocado. ¿Estamos acá? Entonces ellos salieron con la motivación incorrecta, querían un cambio. Muchos de nosotros, mire hermano, muchos de nosotros se nos ha hablado de las raíces hebreas, estábamos cansados del cristianismo, estábamos cansados del judaísmo, se nos vio la oportunidad, dijimos, no, esta oportunidad sacamos y salimos, pero salimos con la motivación incorrecta, porque en realidad todavía nuestro corazón sigue estando Egipto. Todavía nosotros, por medio del Mesías, tuvimos un Pesa, pero todavía nuestra vida no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque todavía hay algunos que siguen adorando un diseño equivocado. ¿Me está entendiendo? Entonces vemos personas que quedaron muy conmovidas con el poder de un Dios que no conocían, de sus maravillas, personas emocionadas y enamoradas, pero de la unción, pero no del propósito. Entonces tuvieron un Pesaj, se enamoraron de la unción, pero no se enamoraron del propósito. Hubieron personas que salieron de Egipto sin el más mínimo interés de cambiar. Salieron porque vieron la oportunidad. ¿Se entiende? Porque vemos que después esa misma gente que salió sin un interés de cambiar fue la misma gente que le provocó problemas a Moisés, diciéndole, mejor no hubiéramos vuelto en Egipto, mejor nos volvamos, mejor no hubiéramos quedado en Egipto, porque allá teníamos ajo y cebolla y acá no tenemos para comer, no tenemos para beber. Entonces, mucha gente celebra el Pesaj, mucha gente ha sido liberada, mucha gente ha tenido un Pesaj interior, pero no ha tenido los cambios suficientes, simplemente ha visto la oportunidad y se quedó en el desierto. ¿Se entiende? Por eso, vuelvo a decir, fue un pueblo quien salió de Egipto. Fue un pueblo quien salió de Egipto, pero dentro de ese pueblo hubieron personas que salieron con miedo, que salieron con temor, porque tuvieron miedo a las plagas que volvieran, salieron con miedos a lo que estaba pasando, a los acontecimientos. Hermano, y no está muy lejos de la realidad de hoy. Por ejemplo, el año pasado, con todo lo que se desató en cuanto al COVID, hubieron gente que comenzó a tener miedo, gente que comenzó a buscar a Dios, pero con una motivación incorrecta, porque tenían gente que comenzó a buscar a Dios queriendo tener una liberación. ¿Liberación de qué? De lo que el COVID, de lo que está ocurriendo, las cosas apocalípticas que está ocurriendo, Dios nos salve y no nos toque. ¿Se entiende? Entonces, personas del mismo pueblo que salió, ¿sí? Que salió con las motivaciones incorrectas. Pero el tema aquí, hermanos, el tema aquí es que si bien el Eterno fue quien hizo la liberación y etcétera, pero el pueblo tenía que salir con fe, y allí está el problema. Es ahí donde está el problema, porque cuando la gente decide salir de Egipto sin fe, esa misma gente es la que después en el pueblo termina ocasionando problemas. Lo estamos viendo hoy, gente que ha salido de Egipto, gente que ha vivido un Pesaj, está celebrando Pesaj, pero sigue ocasionando problemas, porque todo lo que lo hace por un rito y no lo hace con fe. ¿Se entiende? Son personas que en medio de la congregación ponen tropiezo, ¿para qué? Para no llegar a la tierra prometida. Por eso la señal, la clave para salir de Egipto, sea literal o sea espiritual, es que necesitamos hacerlo con fe. Si usted va a celebrar Pesaj el próximo 27 de marzo, usted tiene que creer que su fe está basada en Yeshua y que Yeshua es quien lo liberta, y no mirar por su propio interés, etc.
O sea, la clave acá de seguir celebrando la fiesta del Eterno es hacerlo con fe, porque si no lo hacemos con fe, vamos a terminar dando vueltas como el pueblo, envuelto en un proceso interminable y nunca vamos a llegar a cumplir el propósito que es la tierra prometida. Entonces, mire, escuche esto, solo aquellos que salieron de Egipto, que vivieron un Pesaj, los que salieron de Egipto y salieron con fe, solo ellos fueron los que pudieron conquistar la tierra prometida. La salida de Egipto fue el comienzo, fue el inicio del plan de redención que el Dios tenía para el pueblo. Yeshua es el inicio, es nuestro Pesaj, el inicio del plan de redención que Dios traerá para toda la humanidad. Entonces recordemos que el Pesaj es el Cordero que representa proféticamente al Mesías. ¿Se entiende? El Mesías sería ese Cordero que nos traería la liberación en un ambiente espiritual. Bien, entonces, ahora, si el Cordero en Egipto, escuche esto, si el Cordero en Egipto era Yeshua, si el Cordero en Egipto era Yeshua o representaría Yeshua, o mejor dicho, si en Egipto el animal que iba a ser sacrificado representaba a Yeshua, ¿sí? Significa entonces que fue en Egipto. ¿Dónde? ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. Si el Cordero en Egipto, quien salvó de la muerte los primogénitos del pueblo, si el animal, ese Cordero era Pesaj, estaba representado Yeshua, significa entonces que en Egipto, número 1, nosotros comimos el Cordero. Número 2, fue en Egipto que el eterno Dios nos salvó. Número 3, significa que fue en Egipto que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Número 4, fue donde fuimos redimidos y Dios nos dio la salvación. Número 5, fue en Egipto donde comimos a Yeshua el Mesías. Número 6, fue en Egipto donde tuvimos la crisis y tuvimos un clamor de liberación. Fue en Egipto donde Dios nos dio la salvación. Quiere decir entonces que en Egipto marcó el inicio. En Egipto marcó el comienzo de la salida hacia la tierra prometida. Por eso el problema de muchos de nosotros que hemos tenido fue que nos hemos quedado en el inicio. Nos hemos quedado con la salvación. Quiero estar entendiendo o explicándome. Lo que estoy diciendo es que el plan de redención el inicio sucedió en Egipto. Quiere decir que todos nosotros, cuando vinimos a Yeshua, estábamos en Egipto todavía. Nosotros conocimos el Cordero de Pesaj, celebramos Pesaj en Egipto, porque en Egipto fue el inicio, el comienzo, la plataforma donde Dios nos escuchó.
En Egipto clamamos, en Egipto Dios nos escucha, en Egipto fuimos redimidos por la sangre del Cordero, pero no era para quedarnos en Egipto. No era para quedarnos en la liberación, no era para quedarnos con la salvación. En Egipto fue el inicio rumbo para conquistar la tierra prometida. Entonces el problema de muchos hoy es que han recibido el Cordero, han sido salvos, han sido redimidos, etcétera, pero siguen en Egipto porque se quedaron en el inicio. Se quedaron solamente con conocer al Cordero, comer el Cordero, celebrar al Cordero y punto. ¿Se entiende? El problema de muchos es que se quedaron con el Cordero en Egipto y no salieron de Egipto con el Cordero en su corazón. Por eso muchos de los creyentes en Yeshua, hoy, aunque tienen el Cordero, tienen al Mesías, siguen estando en Egipto. Vamos. ¿Estamos acá? Muchos de los creyentes en Yeshua tienen al Cordero, pero se quedaron con la salvación, pero siguen en Egipto. Mire, la Biblia dice que Yeshua es la puerta. La Biblia dice que Yeshua es la puerta. Significa que el Pesaj, la Pascua, también dice la Biblia que es Yeshua. Entonces, Yeshua es la puerta y la puerta A. La Biblia dice que Yeshua es el Pesaj y que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, si Yeshua es la puerta que nos abre para ir a, quiere decir que cuando nosotros celebramos Pesaj, comemos del Pesaj, de Yeshua, Yeshua, siendo la puerta, nos abre la puerta para ir a la redención final. La idea no era quedarse con el Cordero en Egipto, sino salir con el Cordero dentro en sus corazones, rumbo a celebrar fiesta, a aquel que los liberó, a aquel que los rescató. Esa fue la orden. ¿Se entiende? Y vuelvo a decir, con esto no quiero decir que estoy desmereciendo o desvalorando la persona del Mesías. No me malinterprete, al contrario, estoy exaltando lo que Yeshua hizo. Por favor, entiéndame lo que quiero transmitir. Entiéndame, por favor, no estoy desmereciendo los méritos de Yeshua. Al contrario, estoy diciendo que Yeshua es la puerta que me conecta a la redención final que está por delante. Pero a Yeshua nosotros lo comimos, lo celebramos, fuimos redimidos en Egipto, pero no para quedarnos en Egipto, sino para ser libres de Egipto. Lo que estoy diciendo es que el Pesaj, que es Yeshua, fue el inicio de un proceso que nos llevaría a la restauración de todas las cosas. Lo que estoy diciendo es que nos hemos quedado en la puerta. Lamentablemente muchos de los creyentes se han quedado en la puerta. Hermanos, muchos de los creyentes se han quedado en la puerta y no hemos entrado a la casa del Padre. Imagínese si a usted en su casa le golpean la puerta y va una persona, un familiar suyo, su papá o su mamá, y le dice, hola, ¿cómo está? Le abre la puerta, hola, ¿cómo está? Y se pasa ahora en la puerta, pero no lo deja entrar. Si alguien va a su casa y golpea la puerta y es un familiar suyo, usted lo hace entrar. ¿A dónde? A la casa. Bueno, Yeshua es la puerta
que nos conecta con la casa del Padre. Entonces el Pesaj que nosotros tenemos que celebrar es la puerta que nos lleva a la casa del Padre, a encontrarnos con el Eterno, a celebrarle fiesta a Él. ¿Se entiende? Entonces, la influencia greca-romana nos hizo pensar que con Cristo ya no hay que hacer nada, que Cristo cumplió todo por nosotros. Y eso no es bíblico. O sea, Dios nos llamó de las tinieblas, nos hizo entrar por la puerta que es Yeshua, ¿sí? Nos hizo entrar por la puerta que es Yeshua, pero no para quedarnos a la puerta, sino para que entremos a la casa del Padre. La gente que piensa que con Yeshua lo tiene todo y ya no hay que hacer nada, déjeme decirle, usted se quedó en la puerta y se está perdiendo las fiestas que el Padre en su infinito amor y misericordia nos ha invitado para que entremos a celebrar. Pero celebrar entendiendo que las fiestas eran una sombra profética de la venida de Yeshua, nuestro Mesías. No podemos celebrar hoy, no podemos celebrar fiesta si no tenemos a Yeshua. ¿Se entiende? Por eso el ciclo festivo, el cual el Padre quiere que celebremos y observemos, son un ensayo que nos muestra el proceso de redención en Mashiach, en Yeshua. Y el proceso de redención que el Padre quiere que vivamos en Yeshua es entendiendo la fiesta comenzando por Pesaj. El proceso de redención comienza por Pesaj, luego el Padre te lleva a Hamasó, a panes y levadura, luego te mete en primeros frutos, luego te lleva a Shavuot, te lleva a Yom Teruah, a Yom Kippur y terminamos con Sukkot, la era mesiánica. Todas las fiestas tienen una implicancia profética y personal. Entonces, este es el objetivo de la fiesta, por eso es importante celebrarla. Ahora, la distorsión acerca de Pesaj o Pascua en la enseñanza cristiana es preocupante. Es preocupante porque muchas de las personas que sirven a Dios con todo corazón, que le aman a Dios, quieren celebrar fiesta a Dios, pero lo hacen equivocadamente. Es preocupante, ¿por qué? Primero, luego, o sea, ¿por qué es preocupante? Porque cuando el cristianismo o la iglesia quiere celebrar un Pesaj, escucha la palabra Pesaj y lo conecta con los judíos, entonces decimos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros celebramos Pascua. Claro, Pascua es lo que constituyó Constantino. Entonces, mucha de la gente de las iglesias celebra Pascua en una fecha que no es la que el eterno Dios estableció. ¿Se entiende? Es importante denotar que la iglesia cristiana evangélica en general ha terminado obedeciendo a Roma, ¿sí? Y también como ha obedecido y obedece a Roma, sigue los reglamentos de Roma. Entonces, Constantino cambió la fecha del Pesaj y estableció Pascua con una fecha diferente. Entonces, toda la iglesia y aún prácticamente casi el mundo entero celebra Pascua en una fecha que no es la que Dios estableció. En segundo lugar, se considera que Yeshua murió, por ejemplo, uno de los errores y una de las creencias que cree la iglesia hoy en su ignorancia, por desconocimiento,
Por ejemplo, cuando llega estas fechas, ¿sí? Y dice, está cerca Pascua. Una de las cosas que piensa la iglesia, una de las cosas que piensa aquellas personas, que vuelvo a decir, no lo hacen de mal corazón. Pero sin embargo, muchos de ellos creen que el Mesías Yeshua murió un viernes a la tarde y resucitó el domingo el primer día. ¿Estamos acá? Muchos, cuando llega la Pascua, dicen que Cristo murió un viernes a la tarde y resucitó el amanecer del domingo del primer día de la semana. Ahora, ¿es verdad eso? La Escritura nos dice, mire, en Mateo 12:14, dice, pero como tuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. Entonces, si lo que el cristianismo sostiene, que el Mesías murió un viernes y resucitó un domingo, que si nosotros contamos del viernes a la tarde al domingo, no hay 3 días y no hay 3 noches. Entonces, si mantenemos esa postura, entonces estamos haciendo de Yeshua un falso profeta, porque Yeshua dice, yo voy a estar como Jonás 3 días y 3 noches. ¿Se entiende? Estamos haciendo entonces de Yeshua un falso profeta. Entonces, si vamos a la esencia y vamos a ver en el calendario bíblico, vamos a encontrar que Yeshua en el calendario gregoriano, el día que Yeshua murió, fue crucificado en el calendario gregoriano, era un día miércoles. Específicamente las 3 de la tarde, que era la hora novena. Pero en el calendario bíblico establecido en Éxodo, era el 14 de Abib o el 14 de Nisán. Entonces, si usted cuenta del miércoles a la tarde, y recordemos que los días bíblicos no son como comienzan los días gregorianos, de las 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día. No. Los días bíblicos comienzan al caer el sol. Aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces, la orden del Eterno es que el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Entonces, Yeshua murió un día miércoles. Aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando estaba terminando el día propiamente dicho de Pesach, y comenzando el día de Hamasot, pan en levadura, que era un Shabbat. Si nosotros contamos desde el día miércoles al día jueves, es un día. Del día jueves al día viernes son 2 días, y del día viernes al día sábado son 3 días. Yeshua Yeshua murió un viernes a la tarde, un miércoles a la tarde, y resucitó un sábado a la tarde, terminando el Shabbat semanal y comenzando el primer día de la semana. Entonces, ¿quiere decir que Yeshua resucitó un domingo? No, Yeshua no nos resucitó un día domingo. Escuche esto, Yeshua resucitó el primer día de la semana, que para muchos es el domingo, pero no resucitó un día domingo porque era domingo. Resucitó un día domingo porque ese día cayó la fiesta de Bikurim, que tiene que ver con los primeros frutos, con la primicia. Por eso Yeshua fue la primicia de la resurrección. ¿Se entiende? Fíjese que, por ejemplo, si vamos el año pasado, 2020, el calendario de la fecha de Pesach cayó
el mismo día que fue en Egipto y el mismo día que fue en la crucifixión de Yeshua. El calendario que tuvimos el año pasado cayó justo el mismo día que Yeshua fue crucificado. Entonces, tercero, la gran influencia de la iglesia que vive hoy es que muchos utilizan estos días ¿para qué? Escuche, muchos utilizan los días de Semana Santa o de Pascua para salir de vacaciones. Para salir de vacaciones. Aprovechan porque es feriado largo, porque encima el sistema, lo político, lo social, trata de encajar Semana Santa, Pascua, con días que sean días de cobro para que la gente tenga plata y pueda salir unos días de vacaciones. La Pascua la Pascua cristiana se convirtió en un negocio para muchos. Pero no es así el Pesaj, que el eterno Dios nos pide que celebremos. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en muchas iglesias se espera Semana Santa para hacer reuniones especiales. Y hacemos reuniones especiales por Semana Santa, y está todo bonito, y etcétera, etcétera. Y terminamos la reunión, el congreso, etcétera, tomando la Santa Cena. Tomando la Santa Cena. Santa Cena, que no es otra cosa que el Seder de Pesaj. La Santa Cena, o la famosa Santa Cena, no es otra cosa, parte de la celebración que se hace en Pesaj. ¿Sabía usted que la llamada Santa Cena pertenece al Seder de Pesaj? O sea, que la cena propiamente dicho de Pesaj es lo que la iglesia cristiana le llama Santa Cena. Escúcheme, ¿de dónde salió la palabra Santa Cena? La palabra Santa Cena no es bíblica. La palabra Santa Cena no es bíblica. Lo que la iglesia celebra como Santa Cena es la cena propiamente dicha de Pesaj. Lo que la iglesia celebra como Santa Cena es parte de la cena de Pesaj. Pero bueno, obviamente bajo la influencia de Roma y la influencia griega. ¿Se entiende? Porque la cena del Señor, escuche esto, porque la cena del Señor no se come los días domingos. Muchas de las iglesias celebran la Santa Cena todos los domingos, una vez al mes, cada 2 meses, o cuando hay un congreso terminamos con la Santa Cena. O sea, está tan desvirtuado el Pascua o la Cena del Señor en los creyentes que se ha utilizado la Santa Cena comiéndola cualquier día. Hermanos, yo conocí personas que comieron la Santa Cena todos los días, y es más, donde les pintaba el momento, sacaban de la mochila pan y vino y comían la Santa Cena. ¿Se entiende? La cena, según está establecido, se come una vez al año. Lo que usted llama Santa Cena se come una vez al año, y no se come cualquier día, se come en la festividad de Pesaj. Es parte de la festividad de Pesaj. La cena, escuche bien, es más, en la Santa Cena o en la Cena del Señor, que se le llama, muchos toman una sola copa y comen pan con levadura. Y en la Cena del Señor en Pesaj no es una copa, son 4. Son 4 las copas que se toman. Y cada copa tiene su significado.
Por ejemplo, la primera copa que se toma es la copa de la memoración, de la santificación. La primera copa que se toma en el Seder de Pesa significa la santificación. La segunda copa que se toma es la memoración. La tercera copa es la copa de la redención, que es la copa que tomó Yeshua el día y la noche que fue entregado. Por eso lea bien la Escritura, porque cuando hay un versículo, si no mal recuerdo, es en el Evangelio de Juan, dice que Yeshua dice, y tomando esta copa, esa implicancia significa que cuando dice, y tomando esta copa, significa que había más de una, no había una sola. Y la cuarta copa es la copa de la alabanza, es la copa del reino, que Yeshua dice, no tomaré más del fruto de la vid hasta que la beba en el reino de mi Padre con todos vosotros. Entonces, si queremos celebrar Pesaj, hagámoslo dentro de las posibilidades. Quizás no tenemos toda la revelación de cómo hacerlo, pero por lo menos centrémonos en lo que está más allegado a la Escritura y no celebrar algo que viene impuesto de Roma y del emperador Constantino. Lo cuarto, y una de las cosas o una de las creencias falsas provocada por el emperador Constantino, y eso afectó mucho que las fechas se cambiaran, porque el emperador Constantino cambió la fecha de Pesaj, de la Pesaj, él le llamó el Pesaj judío, para nosotros es la Pesaj cristiana, cambió la fecha. ¿Sabe por qué? Porque él dice que la cambió porque ellos no podían tener el mismo día con aquellos judíos que mancharon su sangre, sus manos con sangre, matando a Jesucristo. Entonces, de ahí es que parte la idea en la iglesia que los judíos mataron a Yeshua, mataron a Jesús, y eso es algo erróneo. No fueron los judíos quienes mataron al Mesías. Quizás si vamos a un contexto, sí, lo entregaron, pero si vamos a leer quien crucificaron fueron los romanos. Pero si profundizamos un poco más nos vamos a dar cuenta que en alguna manera no fue ni los judíos, no fueron ni los romanos, fue la crucifixión o la muerte del Mesías, ya estaba desde antes de la fundación del mundo, porque dice que Dios no hizo nada sin antes haberlo predestinado. Quiere decir entonces que antes de que sucedieran todas las cosas, Dios en su voluntad ya sabía que Él iba a enviar a Yeshua para morir por cada uno de nosotros y por la humanidad, para que por medio de la sangre de Él, por medio del Pesaj que es Yeshua, la humanidad pudiera tener la redención. Entonces, que fue en el momento, los romanos, fueron los judíos, etc., es otra cosa, pero estaba en el plan de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces el emperador Constantino saca el pensamiento que cambiamos la fecha porque estos judíos mugrosos, dice, no tenemos nada que ver con ellos porque ellos mancharon sus manos con sangre. Entonces de ahí es que se desprende el pensamiento de que los judíos mataron al Mesías, y eso no es verdad. Porque de lo contrario, si tenemos que hacerle responsable a alguien, no solamente fueron los judíos, sino que también fueron los romanos, y fuimos cada uno de nosotros, porque nuestro pecado fue quien murió, nuestro Señor. ¿Se entiende? Es falso, escuche bien, es falso toda esta línea de pensamiento. ¿Se entiende? Mire lo que dice la carta. Dice, nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de la fiesta de Pascua o de Pesaj, la más alta solemnidad, se deba guardar con la misma costumbre de aquellos judíos inmundos, miserables, quienes han manchado sus manos con sangre, con tan terrible muerte de Jesús.
Entonces, la idea de que los judíos mataron a Jesús nace de Constantino. Una de las ideas falsas del cristianismo es que los judíos rechazaron a Jesús, y eso es falso. Eso es falso. Los judíos no rechazaron a Jesús, o mejor dicho, a Yeshua, su nombre verdadero. Los judíos no rechazaron a Jesús. Una de las falsas, si leemos bien los evangelios y estudiamos el contexto, Yeshua sanó a los judíos, liberó a los judíos, libertó a los judíos. La multitud que lo seguía eran judíos, los 12 apóstoles eran judíos, los 120 que estaban en el aposento alto, que recibieron el Espíritu Santo, eran judíos, no eran gentiles. Por favor, dejemos de decir que en el libro de los Hechos, capítulo 2, Dios, en Hechos 2 con el Espíritu Santo, Dios se levantó una iglesia gentil. En ningún momento la Biblia dice que había gentiles en Hechos 2. Es más, en el capítulo 15 de Hechos vamos a encontrar que aquel hombre saltó, dice, porque nosotros sabemos bien que los gentiles fueron visitados por primera vez. Quiere decir que hasta ese entonces los gentiles no habían sido visitados por el Espíritu Santo. En Hechos 2 no se levantó ninguna iglesia gentil. Todo lo que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. Entonces, ¿quién puede rechazar a aquel que lo sanó? ¿Quién puede rechazar a aquel que estaba ciego y le devolvió la vista? ¿Quién puede rechazar a aquel que estando leproso lo sanó? Entonces, ¿quién puede rechazar a aquel que le dio la vida? Entonces, a Yeshua no lo rechazaron los judíos. A Yeshua, ¿sabe quién lo rechazó? El Sanedrín. A Yeshua lo rechazó el comité, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los sacerdotes de ese tiempo, pero no el pueblo en la totalidad. ¿Se entiende? Todo en la celebración de la Pascua cristiana se opone al mandamiento de Dios. Por favor, si usted todavía sigue dentro de estas creencias, por favor, yo le pido que reflexione, estudie, busque. Si usted no está convencido con lo que yo le estoy diciendo, es más, mi interés no es convencerlo. Lo que yo le estoy transmitiendo es algo que yo encuentro en la Escritura y que debemos de despertar de la mentira que hemos vivido por años, a la realidad que el eterno Dios está trayendo. Entonces, no sigamos errando en el mandamiento. Porque la Pascua que celebra el cristianismo en el mundo entero hoy está contrario al mandamiento de Dios. Las celebraciones de la Pascua cristiana es solo una tradición distorsionada de los hombres. O sea, que movido por el antisemitismo, gentilizado, hacen todo en contra del pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, teniendo todo esto, hermanos, ¿deben los creyentes en Yeshua celebrar Pesaj? Sí deben, porque es un mandamiento. Y el Dios eterno que dio los mandamientos es el mismo ayer y hoy por los siglos, y no cambia. Y su bendita Torá dice que hay de aquellos que quitan o agregan a este libro. Entonces, Yeshua no vino a abolir la ley y la fiesta, Él vino a cumplirla. Él le vino a dar la interpretación correcta. Entonces, Dios declaró que el Pesaj debía ser celebrado, ¿sí? En Éxodo 16:2. Históricamente, el Pesaj vamos a recordar la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud, donde habían sido hechos esclavos por los egipcios.
Entonces, el entendimiento espiritual que Dios nos quiere enseñar en todo esto es que Egipto representa el mundo y el sistema del mundo. El gobernante de Egipto es Faraón, y el Faraón es la representación de Satanás. ¿Se entiende? Asimismo, el pecado es la esclavitud a la que el pueblo se sometió cuando vivieron conforme al sistema que planteaba Faraón en Egipto. Si vamos a ver históricamente, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto luego de poner ¿qué? La sangre del cordero en las puertas de sus casas. Entonces, en un sentido espiritual es que en cuanto al Mesías Yeshua y como aquello que se cree en él, somos liberados de la esclavitud del pecado y del control de nuestra vida de parte de Satanás, porque dice que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo. Entonces, eso es Pesaj. Yeshua es el Cordero de Dios. Yeshua es también nuestro Pesaj. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, pues que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestro Pesaj es el Mesías que ya fue crucificado por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, dice que la sangre se habían puesto en los dinteles de las puertas, y las puertas son nuestros corazones hoy. Solamente poniendo nuestra fe, nuestra emuná, en la sangre, no de un animal, sino del Mesías Yeshua, que derramó por nosotros. Entonces, ese es nuestro Pesaj hoy. Cuando nosotros nos sentemos a celebrar el Pesaj el próximo 27 de marzo, vamos a celebrar que Yeshua es nuestro Pesaj, pero vamos a recordar también la liberación de nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto, porque somos parte de una nación, somos parte de un pueblo, y nuestro Dios nos manda a que recordemos lo que nuestro pueblo sufrió en la esclavitud en Egipto. Entonces, esto se debe a que la sangre de Yeshua nos redime de todo pecado. ¿Se entiende? Entonces, durante el Pesaj dice la Biblia que todo varón de cada hogar debía de tomar un cordero de un año, el 10º día del primer mes, que es conocido hoy como Nisan, y apartarlo hasta el día 14 del mes de Nisan. El cordero, una vez que fue apartado el día 10 de Nisan, y luego era sacrificado el día 14, y era sacrificado exactamente entre las 2 tardes, que equivale a las 3 de la tarde. ¿Se entiende? Por eso la orden o el mandamiento de Dios era que cada vez que se celebrase Pesaj, y en aquel entonces se sacrificaba el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. ¿Se entiende? Entonces, la sangre del cordero debía ser rociada por los dinteles y los 2 postes de la cabeza de cada hogar. El cordero debía de ser asado, ¿sí? Debía de ser asado con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y todos los miembros de la familia debían de comer ese pan. Dios había ordenado al pueblo que comiera del cordero con prisa, rápido, y que debían hacerlo vestidos, preparados, listos para salir de Egipto. ¿Se entiende? Todo eso tiene una implicancia profética y espiritual. Esto sería ya en el día 15, en el día donde entra Hamatzot, panes sin levadura. O sea, a la medianoche de esa terrible noche en Egipto, fue cuando el ángel de la muerte pasó sobre la tierra, y toda casa, el cual no estaba marcada con sangre en los dinteles, el ángel de la muerte entraba y iniciaba juicio, el juicio de Dios sobre los primogénitos.
Fíjese que la palabra hebrea para pesa significa pasar por alto o pasar sobre. Esta palabra se refiere, por ejemplo, a dos cosas. Primero pesa nos habla de dos cosas. Primero nos habla que cuando nuestra casa, o mejor dicho, la casa de los hebreos estaban untadas con sangre, el juicio de la muerte pasaba por alto por esa casa. Y segundo nos habla acerca de permitir, o sea, nos habla acerca de permitir por la fe que la sangre de Yeshua, ¿sí?, cubra nuestra vida y nos proteja. Quiere decir que esas dos cosas significa pesa. Significa que el juicio de Dios pasa por alto por nosotros y que la sangre de Yeshua nos cubre nuestra vida y nos protege de todo lo que vendrá. Quiere decir entonces que si hacemos un paralelo de pesa, dándole la aplicación profética de cómo tuvo cumplimiento en Yeshua y espiritual o sea, si hacemos la aplicación cómo tuvo cumplimiento en Yeshua, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Cómo Yeshua la cumplió y cómo tiene la aplicación para nosotros hoy. Rápidamente, ¿cuál era el mandamiento para celebrar Pesaj? Y acá quiero ir un poco rápido para no extenderme tanto. ¿Cuál era el mandamiento? ¿O cómo sería la aplicación que Yeshua hizo y la aplicación en nosotros hoy? Primero, el Pesaj sería en el primer mes del año. Éxodo 12:2 dice: este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses. Quiere decir que el Pesaj está en el primer mes del año. El mes Abib o de Nisan era el primer mes del calendario religioso y Pesaj es el 14 de Abib o de Nisan, la primer festividad del calendario. Eso significa que cuando recibimos a Yeshua en nuestras vidas, establecemos un inicio de una relación en el nuevo pacto o en el pacto renovado. ¿Se entiende? Entonces, el mandamiento es que la festividad se celebra el primer mes del año y la festividad de Pesaj está en el primer mes del año. Entonces, eso proféticamente nos marca que cuando recibimos a Yeshua en nuestra vida, estamos estableciendo proféticamente el comienzo de una relación de intimidad con el Padre y también siendo parte del nuevo pacto o el pacto renovado. Quiere decir que cuando venimos al Mesías, estamos iniciando un Pesaj y siendo parte del pacto según Jeremías 31. El Pesaj es la primera de la fiesta. Entonces, asimismo, tiene que ver con arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso estamos en un proceso. Antes de llegar al 27, el eterno Dios nos hace pasar por un proceso de purificación, donde nosotros tenemos que lograr sacar toda levadura que significa el pecado para presentarnos en la cena de Pesaj. Número 2, el cordero debía de ser apartado durante 4 días. El cordero debía ser apartado durante 4 días. Éxodo 12:3 dice: habla a los hijos de Israel, habla a toda la congregación de Israel y dile: el día 10 de este mes tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, el mandamiento acá es que
era un cordero por familia. Dios dijo al pueblo de Israel que tomase un cordero el 10º día, ¿sí? El 10º día de Nisan. Entonces, Yeshua cumplió proféticamente estos 4 días de preparación durante la semana de Pesaj. Porque si vamos y estudiamos, nos vamos a dar cuenta que Yeshua, cuando fue presentado ante el sacerdote, fue presentado el día 10. Fue presentado el día 10 de Nisan. ¿Por qué? Porque el cordero debía ser examinado por los sacerdotes para que no se encontrase ninguna mancha ni ningún defecto. Entonces Yeshua cumplió y estuvo 4 días siendo examinado. Entonces, fíjese que, por ejemplo, Yeshua entró en Jerusalén y fue al templo, el cual es la casa de Dios, y estuvo durante 4 días, del 10 de Nisan al 14 de Nisan. Eso lo vemos en las Escrituras. Ahora, si vemos esto escatológicamente, vamos a ver, o proféticamente, vamos a ver que los 4 días que el Cordero de Dios, Yeshua, debía de ser examinado, apartado, eso representa o constituye una señal profética, ¿sí?, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, desde la caída de Adán, hay una promesa que Dios iba a redimir, ¿sí?, la humanidad. Entonces, desde la caída de Adán hasta Yeshua hay 4.000 años. Entonces, estos son los 4.000 años que proféticamente Yeshua estuvo escondido. Y el día 4 fue cuando Él fue crucificado. Proféticamente quiere decir que del día 10 al día 14 Yeshua estuvo escondido, pero el día 14 Él se mostró, todo el mundo lo vio y fue crucificado y derramó su sangre por nosotros. Ese es el Pesaj. ¿Se entiende? Estos 4 días profetizan cómo el Mesías esperó 4 días para ser escudriñado, ser aprobado. Entonces, el término profético, la Biblia dice que un día son como 1.000 años. Por eso, vuelvo a decir, esto tiene que ver con algo profético. Sigo avanzando. El cordero no debía tener defecto. El animal sería sin defecto, macho de 1 año. Entonces, Yeshua es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Entonces, durante la semana de la crucifixión, Yeshua fue examinado y puesto a prueba por el Sanedrín, ¿sí?, o por algunos del Sanedrín. Entonces, de esa manera, Yeshua cumplió con el mandamiento de ser examinado, según lo estableció la Escritura. Entonces, número 5, el mandamiento para celebrar Pesaj dice que era un cordero por familia. Era un cordero por familia, y la intención de Dios en esto tenía que ver que era un cordero para cada hogar, ¿sí?, que cada hogar pudiera experimentar la salvación. Era un cordero por familia. Entonces, al creer nosotros, por ejemplo, en Yeshua, el Padre nos hace parte de una familia. Entonces nuestra familia fue salva por el Cordero que fue Yeshua. Ahora bien, la salvación de una familia es posible cuando todos creemos en Yeshua. Entonces, si vamos y estudiamos un poco más sobre el Pesaj, vamos a encontrar que hay 3 tipos de Pesaj, o mejor dicho, que Dios proveyó un cordero, un Pesaj, para 3 cosas. Fíjese que número 1 es, como decíamos recién, que Dios estableció y dijo que un cordero para una familia. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12.
Luego en Lucas capítulo 11, versículo 49 y 52, encontramos que Dios provee un cordero, provee un Pesaj para una nación. El versículo dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda una nación. Entonces, aquí vemos que Dios proveyó un cordero, un Pesaj para una nación. Y número 3, en Juan 1:29, Dios proveyó un cordero para la humanidad. Dice el texto: el siguiente día vio Juan, el inversor, a Yeshua que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el cordero, el Pesaj, debía sacrificarse entre las 2 tardes. Por eso, en la festividad de Pesaj, normalmente cuando comienza una festividad, el ceder o el protocolo siempre se hace cuando entra el día. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, la cena de Pesaj no se hace cuando comienza el día propiamente dicho. Se lo hace antes de terminar, entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque estamos comiendo la cena de Pesaj y estamos transicionando al día siguiente, que es Hamazón, panes y levaduras. Entonces, el cordero debía de ser sacrificado entre las 2 tardes, y ahí vemos el cumplimiento en Yeshua. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en la hora novena, ¿sí? El Mateo 27 dice que en la hora novena, Yeshua exclamó y dijo: Padre, recibe mi espíritu. ¿Se entiende? El mandamiento dice que toda la congregación deberá sacrificar el cordero. Entonces, eso significa que ningún ser humano, o sea, que si el texto dice que toda la congregación debía de sacrificar el cordero, entonces, volviendo a lo que dije anteriormente, no fueron los judíos, sino fuimos todos. Toda la congregación sacrificó el cordero Yeshua para que Yeshua pudiera salvarnos, pudiera redimirnos y cumplir con el plan de redención. Entonces, toda la congregación, eso significa que usted y yo estuvimos involucrados en ese momento. Número 7, la sangre debía ser rociada sobre la puerta, ¿sí? Y aquellos que creen, por ejemplo, en el Mesías hoy, constituimos una casa. Si usted y yo creemos en el Mesías, somos parte de una casa. No somos ajenos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la casa del Eterno. Entonces, la sangre de Yeshua limpia y cubre la casa que somos cada uno de nosotros. Número 8, el mandamiento dice que se debía de comer la carne del cordero. Que se debía comer la carne del cordero. Por eso, en la festividad de Pesaj, cuando nos sentamos a la mesa y celebramos el Pesaj, tomamos la copa y tomamos el pan sin levadura. Y es ahí donde el pan es el cuerpo del Mesías y la copa es la sangre de Yeshua. Lo que nosotros conocemos como Santa Cena, y esto lo dije hace unos minutos atrás, lo que conocemos como Santa Cena es la cena de Pesaj, que se hace una vez al año, no todos los domingos o una vez al mes. Entonces, cuando nosotros ahora el 27 comamos de la cena del Señor, vamos a estar anunciando, aún como Él dice, su muerte, pero también anunciando que Él vuelve pronto. Número 9.
dice que el cordero, el pesa, debía de comerse la misma noche. Proféticamente, el cordero se mataba el mismo día y se comía el mismo día. Quiere decir que Yeshua murió un 14 de abril, fue crucificado un 14 de abril, de abril, y él murió un 14 de abril. Quiere decir que el mismo día que lo crucificaron, el mismo día él muere. Entonces, Yeshua es nuestro Mesías. Número 10, la cena se veía de comer con pan sin levadura. ¿Por qué con pan sin levadura? Porque la levadura representa el pecado. Otro de los errores que comete el cristianismo cuando come o toma la Santa Cena es que agarra cualquier pan con levadura. Eso no es bíblico. La Biblia no dice que debemos de hacerlo con levadura, la Biblia dice que es pan sin levadura. Si van a comer el cuerpo y van a tomar la sangre, tiene que ser sin levadura, no con levadura. Hasta en eso las tradiciones afectaron la dinámica del pueblo. Porque la levadura significa o representa el pecado. Y Yeshua dice que él fue sin pecado, fue sin mancha, fue sin arruga. Entonces, cada vez que nosotros comemos del pan, estamos comiendo de aquel que fue sin mancha y sin arruga. ¿Se entiende? Y voy terminando con esto. Otro de los mandamientos era que debía de comerse con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado al Mesías. En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivíamos en Egipto, espiritual, en el mundo, un prototipo de Egipto, antes que hubiésemos aceptado al Mesías. ¿Se entiende? Entonces, esta carga de pecado no fue puesta ¿por quién? Por Satanás. Cuando nos dejamos llevar por su mentira, por su engaño, ¿sí? Entonces, pecamos a causa de nuestro deseo pecaminoso. Entonces, comer las hierbas amargas en pesas significa la esclavitud al pecado. Es haber recordado que un día éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres por la sangre de Yeshua. Y en segundo lugar, las hierbas amargas representan las experiencias amargas que hemos vivido en nuestra vida antes de haber aceptado a Yeshua y seguirle. Entonces, para Yeshua, su muerte en el madero fue una experiencia amarga, ya que él tuvo que pagar por los pecados del hombre sin haber cometido ningún pecado. ¿Se entiende? Fíjese que, por ejemplo, otra parte del mandamiento que debía de comerse el cordero era que el cordero debía de comerse, cuando había de hacerse, tenía que hacerse en el fuego y no estar mezclado con agua. ¿Por qué? Porque el fuego simboliza el juicio de Dios, significa la purificación, el refinamiento. Quiere decir entonces que cuando nosotros comemos y tenemos nuestra fe puesta en el Mesías, ¿sí? Nuestra fe está puesta a fuego, pasa por fuego, ¿sí? Para ser refinada, para ser purificada y que solamente quede el oro. ¿Se entiende? Que solamente quede el oro. Entonces, estas cosas son muy importantes porque si vamos a la esencia, ¿por qué en Egipto Dios determinó que el pueblo debía de cocer el cordero a fuego? Porque cuando usted, por ejemplo, hierve un pedazo de carne, el olor es medio raro, pero cuando usted hace un cordero a la estaca, el fuego pegando a la carne, el olor que sale es impresionante. Entonces, el cordero para los egipcios era una divinidad, era un dios. Entonces, proféticamente lo que Dios estaba anunciando era que en otras palabras, Dios diciendo
que aquel animal que representaría después a Yeshua, el Cordero, ¿sí? que iba a ser crucificado a fuego, estaba diciéndole a los egipcios: nosotros estamos comiendo, ¿sí? Estamos derrotando a los dioses egipcios que nos tenían esclavizados. ¿Se entiende? Eso es lo que significaba proféticamente. Cuando el pueblo sacrificó el cordero y lo estaba haciendo en la estaca, los egipcios estaban sintiendo el olor a cordero. Significaba que estaba habiendo una derrota de los dioses, porque el Dios eterno estaba siendo más poderoso que los dioses egipcios. Entonces, si usted y yo vamos a celebrar Pesa el próximo 27, tengamos presente estas cosas. Que nuestro Pesa es Yeshua. Que si queremos celebrar Pesa, quizá no sabemos cómo hacerlo en la totalidad, pero hagámoslo según el entendimiento que tengamos. Contemos a nuestros hijos lo que nuestro pueblo pasó en Egipto, pero recordémosle que nuestro Pesa hoy ya no es necesario sacrificar un animal y poner la sangre en los dinteles, porque Yeshua ya lo hizo una vez por nosotros. Así que les bendigo. Espero que le haya sido de bendición. Tengo mucho más para compartir, pero bueno, la hora pasa. Así que les bendigo. Quería traer algo de lo que Dios nos está revelando y preparar nuestros corazones para la festividad de Pesaj, que será el próximo 27. Así que les bendigo. Cada uno de nosotros está invitado, el Eterno nos invita. Las fiestas son una convocación. Dios nos invita a su fiesta. Dios nos está invitando a su mesa. El Padre nos está invitando a su mesa para que celebremos a Yeshua. El Padre Eterno nos está invitando a cada uno de nosotros para sentarnos, ¿sí? Y sentarnos en su mesa y poder disfrutar de esta cena. El Padre Eterno, en su gran amor y en su misericordia, no nos ha dejado, sino que nos ha convocado. Recordemos estas cosas. Yeshua es el comienzo, es la plataforma, es el inicio, es la puerta que nos lleva a vivir a la casa de nuestro Padre Celestial. Donde en la casa del Padre Celestial tendremos abundancia de todo. Yeshua nos conecta y nos direcciona hacia la tierra prometida, que no solamente es espiritual, sino que sabemos que cuando Yeshua regrese, dice la Escritura, Él nos llevará a todos aquellos que hemos guardado la Torá y habemos creído en Él, nos llevará a la ciudad santa, donde la promesa del Eterno dice que traerá de nuevo al remanente de la casa de Israel de los 4 puntos de la tierra para habitar, ¿sí?, en la tierra donde habitaron vuestros padres. Así que les bendigo, les animo, los espero el próximo lunes, creo que es 22, si no mal recuerdo, lunes 22, 20-30 horas, voy a estar hablando de Hamatzot, panes y levadura, ¿sí?, y traer un poco más sobre estos temas que tienen que ver con la fiesta de la primavera, ¿sí? La fiesta de la primavera. Luego de Pesaj tenemos Hamatzot y tenemos Bikurim, ¿sí? Hamatzot y Bikurim caen el mismo día. Entonces Bikurim tiene que ver con primicia. Yeshua resucitó y se presentó ante el Padre como primicia. Pero también el Eterno nos manda a que nosotros debemos de apartar nuestras primicias y entregárselas a Él. Así que les animo que ustedes de ahora puedan ir juntando sus primicias y poderlas presentar ante el Eterno, primicia que viene de nuestro corazón, de agradecimiento y de un amor de servicio hacia Él. Así que les bendigo, ¿sí? Que tengan buenas noches. Les mando saludos a todos, les amo al Señor, siempre en nuestras oraciones, todos los días, 3 de la tarde estamos oramos por usted,
y aunque nos separe la distancia, estamos conectados siempre. Así que les bendigo y shalom, shalom para todos.